Capítulo 29, Esperanza de largo alcance. No se dijeron palabras cuando los miembros restantes del equipo Minato regresaron a Konoha. Minato no podía culpar a sus alumnos. Si no estaban en estado de shock, ciertamente estaban de luto, y hablar no era algo que a la gente le gustara hacer cuando se aflige por la pérdida de sus seres queridos. El mismo Minato todavía estaba luchando por conciliar sus expectativas para la misión y lo que realmente había sucedido en su mente. Un pequeño ceño se formó en su rostro al recordar lo que había sucedido cuando llegó. Minato había hecho un trabajo rápido con el Iwa Shinobi, sin molestarse en evaluar la situación primero. Todo lo que sabía era que sus estudiantes estaban en problemas y necesitaba hacer algo al respecto. Miradas aterrorizadas, sangre, gritos de dolor y pérdida. No le había prestado atención, sino que había dejado su mente en blanco de todo mientras se ponía a trabajar. Ya tenía una vaga idea de lo que sucedió cuando notó una clara falta de presencia de Obito, pero no se había permitido pensar mucho en eso en ese momento. En lugar de eso, le dio a su mente el alivio entumecido que buscaba durante los momentos en que se vio obligado a hacerlo. Matar batallones enteros de shinobi. La segunda vez ese día, señaló con tristeza. Y, sin embargo, a diferencia de lo habitual, no sintió la gran culpa que solía seguir, la culpa que resultaba de saber que acababa de matar a personas que eran como él, personas que tenían seres queridos esperándolos en casa, personas que nunca lo harían. Regresar a sus hogares y dejar atrás a familiares y amigos afligidos. Tan pronto como hubo exterminado al enemigo, inmediatamente buscó encontrar la firma de chakra de Obito. Al principio, intentó el modo sabio, solo para darse cuenta de que era demasiado inestable para utilizarlo correctamente de manera segura. Como resultado, recurrió a su método de detección habitual y verificó que la firma de chakra de su alumno no estaba cerca, sin importar cuánto buscar con la suya. Eventualmente cedió, y en su lugar se dirigió a Rin, que estaba terriblemente abatida, y también estaba preocupada por Kakashi en su interior, para preguntar. Su respuesta había sido como él esperaba, pero esperaba que no. Cuando Kakashi se despertó, el chico confirmó que Obito había estado debajo de las rocas que caían durante el derrumbe. Él estaba justo allí, dijo Kakashi en voz baja, con una voz que era monótona pero que de alguna manera estaba llena de dolor y frustración. Justo ahí, y no pude hacer nada. No pude hacer nada, y solo lo vi morir. Minato había tranquilizado a sus dos estudiantes, diciéndoles que no se culparan. No dijo mucho más, no podía decir mucho más, porque él mismo estaba en la misma situación y sabía que no quería escuchar más. Y fue entonces cuando Kakashi finalmente se rompió. Él sonrió. Se había mirado las manos, ónix y carmesí, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el recuerdo. Sonrió, mientras lo observábamos. Como si supiera que sucedería. Como si aceptara su muerte. Como si realmente estuviera feliz de dejarnos. Todo lo que Minato pudo hacer fue colocar una mano en el hombro del chico, un recordatorio silencioso para mantener la calma. No pudo evitar pensar en lo mucho que se parecía a Obito lo que había hecho el chico. Para dejarlos atrás, en la oscuridad y confundidos. El dolor había sido la emoción más palpable que sintió, pero la amargura y una clara sensación de traición también estaban cerca. Una vez más, no pudo evitar pensar. Una vez más, Obito había escondido cosas, ocultado su verdadero objetivo y, como resultado, los sobrevivientes fueron los que pagaron por sus acciones. Pero ahora, mientras los tres caminaban a casa con pasos pesados, la cabeza de Minato estaba un poco más clara por la conmoción y la pérdida inicial. Y no importa cuánto pensara en ello, todo simplemente no cuadraba. No tenía sentido. Kakashi también había testificado que el incidente había ocurrido unos segundos antes de que llegara Minato. Era un pensamiento morboso, pero las rocas que caían no habrían matado a Obito de inmediato a menos que el chico tuviera mucha mala suerte, o suerte, en este caso, porque quien querría vivir sus últimos momentos jadeando por aire con los pulmones aplastados, cada respiración una lenta asfixia hacia la muerte por la sangre que llena constantemente las vías respiratorias? Y terminó siendo su cabeza la primera parte en ser aplastada. Simplemente no lo habría matado de inmediato, especialmente considerando la verdadera habilidad del chico, de la que Minato aún no tenía una idea completa. Teniendo eso en cuenta, habría sentido un parpadeo de chakra en lo más mínimo. Un parpadeo moribundo, tal vez, pero un parpadeo de todos modos, incluso si Obito ya había pasado en ese punto.
El cuerpo humano todavía tenía mechones de su chakra antes de ser tomado por el rigor mortis, considerando que los cuerpos de los nacidos en Shinobi están saturados de chakra desde el momento del nacimiento y solo aumentan si el individuo es un Shinobi, no era algo que uno necesitaba para ser un experto médico para deducir, por lo que no tenía sentido que Minato no hubiera sentido el chakra de Obito en absoluto. Esta sola fue la única razón por la que él mismo no atravesó los escombros y confirmó que su alumno estaba allí debajo, porque la ausencia de chakra era suficiente para decir que no encontraría nada allí. Al menos, eso es lo que esperaba fervientemente. Es cierto que la razón principal por la que no lo había hecho era que no quería aferrarse a la pequeña esperanza que tenía, solo para revelar la forma muerta de su alumno bajo los escombros. Teniendo en cuenta lo que Minato sabía sobre las habilidades de Obito, era muy probable que hubiera usado su Kamui y se hubiera quedado atónito entre las rocas o se hubiera mudado a su dimensión personal. A pesar de que el rubio sabía muy poco sobre la habilidad que tenía su estudiante, sabía lo suficiente como para saber que todavía había una clara posibilidad de que Obito no hubiera muerto. Existía la posibilidad de que Obito todavía estuviera vivo. Eso no puede ser, pensó Minato en voz baja para sí mismo. Obito dijo que Rin, Kusina y yo morimos primero, y confío en lo que dijo. Confío en él. Miró hacia el cielo, con los ojos entrecerrados mientras pensaba. Eso no puede ser el final de Uchiha Obito. Obito se puso de pie para quitarse el polvo, antes de volver a su forma anterior y reemplazar su máscara. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado exactamente, pero estaba seguro de que era suficiente, no podía soportar la idea de esperar más. Con un solo pulso de chakra, saltó fuera de su dimensión y aterrizó sobre los escombros que alguna vez habían servido como su supuesta tumba, sus ojos solitarios inspeccionaron el área. Cuerpos, ensangrentados y significativamente drenados de vida estaban esparcidos por los alrededores, y no había señales de ninguno de sus compañeros de equipo entre el conteo. No sabía con certeza si sus compañeros de equipo ya habían abandonado el área o no, o si incluso lograron salir con vida. Los dos factores que le impidieron espiarlos para confirmar su bienestar fueron el consuelo de que sabía que Minato estaría allí en breve, y el conocimiento de que si veía el resultado de su muerte en sus compañeros de equipo, podría haberlo hecho. Se rebeló solo para salvarse de tener que ver su angustia. Apartándose de sus pensamientos, Obito giró hacia el noreste, donde sabía que residía su objetivo. Recordó vagamente lo lejos que estaba el escondite de Madara. No había ido al cementerio de las montañas con tanta frecuencia a pesar de que era su base de operaciones, principalmente debido a la necesidad de estar presente para Akatsuki y manejar el reconocimiento. El mismo Akatsuki tenía varias bases, y el Geromazo había sido convocado a cada una por Nagato dependiendo de la conveniencia para absorber el Big individual. Si tuviera que etiquetar a una determinada como su base principal, sería a Megakure, aunque solo fuera por la razón de que Nagato era el gobernante de Ame y el líder títere de Akatsuki, por lo que era una elección razonable como cuartel general. Simplemente no era una necesidad para Obito frecuentar el antiguo escondite de Madara a menudo, por lo que su recuerdo de la ubicación exacta no era tan preciso como le hubiera gustado. Como Tobi, el mensajero de Madara, había sido fácil encontrar y navegar por la vivienda oculta. Después de todo, él era técnicamente el propietario mientras Madara estaba muerta. Sin embargo, siendo un forastero, el chakra que rodeaba el área lo ocultaba, haciéndolo casi imposible de detectar por aquellos que no eran bienvenidos. Si bien a Obito le preocupaba muy poco encontrar el escondite a pesar de su mala memoria, también estaba el problema de infiltrarse sin alertar a ninguna de las formas de vida basadas en células Zetsu Ashirama. Debido a que el Mokuton de Ashirama se basó en gran medida en el uso del chakra de la naturaleza, los métodos normales de Obito para suprimir su chakra muy humano y distintivo no tendrían sentido contra los seres con forma de árbol. Afortunadamente, el tratamiento que se había dado a sí mismo en este periodo de tiempo debería funcionar en contra de esa seguridad. Había demostrado que podía usar Mokuton hasta cierto punto, aunque estuviera debilitado, y si dejaba escapar un flujo constante de chakra sin activar el ninjutsu en sí. No debería ser detectado inmediatamente. Obito apretó el puño mientras se precipitaba hacia los árboles, con el ceño fruncido. Sus niveles de chakra eran bajos, eso era seguro. Suficiente para asestar un golpe mortal al anciano y ya moribundo Madara, pero aún tenía que tener cuidado con los clones de Zetsu y Black Zetsu. No estaba seguro de poder lidiar con ambos, pero mientras lograra matar a Madara, al menos los planes de Black Zetsu se anticiparían por el momento hasta que las generaciones futuras estuvieran preparadas.
Su ojo inspeccionó las tres figuras frente a él, ninguna más sabía de su presencia. Fue algo extraño ver a los tres niños, porque en realidad, a pesar de sus metas ambiciosas y justificadas y todo lo que habían experimentado, todavía tenían signos de la inocencia juvenil que los adolescentes de su edad deberían tener. Estaban de pie bajo la lluvia, conversando, arrojando sombras de un recuerdo de lo que podrían llegar a ser. Asintió en silencio a su contraparte y observó al otro salir al aire libre con la debida precaución. Inmediatamente, los tres se volvieron hacia el recién llegado con miradas desconfiadas, una tensa anticipación se leía en sus formas. Por favor, dijo el clon, levantando las manos en un gesto pacífico y apaciguador. No deseo pelear. He venido aquí por, Obito Clon 2 observó con exasperación cómo el primer clon fue empalado por una andanada de kunai, dispersándose posteriormente y dejando a los huérfanos de Ame mirando fijamente donde una vez estuvo. Su cautela era comprensible teniendo en cuenta el clima reinante entre las naciones en guerra, pero al mismo tiempo, Obito estaba bastante contento de que el original hubiera decidido enviar dos clones. Tendría que caminar con cuidado, no fuera a ser disipado también, su advertencia no escuchada y olvidada. Yo también soy un clon, gritó en voz alta para que lo escucharan, antes de revelarse desde las sombras. Tres miradas agudas e involuntarias se clavaron en su forma enmascarada. Como estaba a punto de decir antes de que pensaras en empalar al mensajero, he venido aquí por razones pacíficas. Otra ráfaga de kunai fue enviada en su dirección, y chasqueó la lengua con molestia. Onix se transformó en carmesí cuando las armas lo atravesaron, provocando la conmoción del trío Ame. Obito se giró para ver cómo las armas caían inútilmente al suelo antes de volverse hacia Yahiko con una mirada poco impresionada que, aunque llevaba una máscara, transmitía correctamente. Si bien entiendo tu vacilación para confiar en mí, espero que hayas terminado. La información que tengo solo puede ayudarte y no me afecta, ya sea que mueras o no, no es de mi incumbencia. Señaló a una cautelosa Nagato. Lo único que me preocuparía sería la destrucción de esos ojos, el instrumento para arruinar el mundo. Cuando los vio tensarse aún más, reasumió un aire no amenazador. Pero no tengo intención de obligar a ninguno de ustedes a hacer lo que deseo, y no tengo malas intenciones hacia su grupo. Como dije, mis intenciones aquí son pacíficas. Hizo una pausa, midiendo sus reacciones. Habiendo dicho eso, ¿estás dispuesto a escuchar? Si nuestro estado de ser no te afecta, ¿por qué venir aquí de todos modos? Conan habló, dando un paso protector frente a Yahiko y Nagato. Sus ojos dorados se entrecerraron. Creo que es lógico que desconfiemos de las palabras de alguien como tú, en tiempos de guerra. Obito inclinó la cabeza en reconocimiento. Me temo que no hay nada que pueda hacer con respecto a su desconfianza, porque también tengo enemigos, por lo que es imprudente revelar mi identidad. Sin embargo, como dije, mi preocupación radica en el Rinnegan. Ustedes tres son solo niños. Arrojados a la guerra, sin la protección adecuada. Hay muchos por ahí, mucho más marchitos y con objetivos mucho menos admirables, que no dudarían en hacer todo lo necesario para obtener esos ojos que posees. Nagato dio un paso inseguro hacia atrás cuando Yahiko levantó un brazo protector frente al pelirrojo. ¿Y tú? ¿Dónde estás parado, en esta lucha? Tu amigo pelirrojo es un pariente lejano de alguien querido para mí, respondió Obito suavemente. Son de un clan fallecido, injustamente destruido por su poder durante un tiempo de conflicto como este. Es por el bien de mis seres queridos que me aseguro de que sus familiares, conocidos o no, se mantengan con vida y bien para que se reúnan un día. Eso no es lo que quise decir, gruñó Yahiko enojado, con impaciencia en su tono. Quiero decir, ¿qué eres? ¿El lado que quiere el poder del Rinnegan? ¿O afirmarías ser nuestro aliado? Obito fingió contemplar la pregunta antes de sacudir la cabeza, suspirando al hacerlo. Si bien no tendría objeciones a lo último, sé que no estarías de acuerdo tan fácilmente. Más bien, soy alguien que comprende completamente el poder de los ojos que posees y lo aborrece, alguien que preferiría que se destruyera para que nadie pueda retenerlo, ni el bien o el mal metafórico. Pero como dije, no te obligaría a hacer nada con lo que no estés de acuerdo. Levantó las dos manos con las palmas hacia arriba. Entonces, ¿qué dices? Mis intereses son esencialmente mantenerte con vida, y solo necesitas escucharme. No olvides que solo soy un clon de sombra, y sería fácil para ustedes tres someter yo. Yahiko intercambió una mirada sin palabras con Conan y luego se volvió hacia Nagato. El pelirrojo asintió a su líder antes de volverse hacia Obito, sus ojos color amaranto vacilantes pero determinados.
Con su intercambio silencioso completado, Yaiko se volvió hacia Obito con un asentimiento de mala gana. Bien. Te escucharemos. Se volvió hacia el este. Sígueme. Cayeron en una extraña formación, una con Yaiko y Conan al frente, Obito en el medio y Nagato atrás. El viajero del tiempo podía sentir el trabajo en equipo indiscutible que tenían los tres, la comprensión, y sabía que si hacía un movimiento erróneo no dudarían en cortarlo. Menos de una hora después, los cuatro se encontraron dentro de los confines de una base, una cueva reorganizada. Yaiko abandonó su capa mientras sus dos compañeros lo seguían y se volvió hacia Obito con una mirada supuestamente severa. Todavía un adolescente de hecho. Hablar. Como dije antes, comenzó Obito, están los que están detrás de los ojos de tu amigo Uzumaki. Aunque ustedes tres y su grupo son poderosos, hay otros igual o más poderosos que codician el Rinnegan. Hay una solución simple. A esto, considerando los otros jutsu que existen allí. Obito tosió en su puño. Esto contradirá lo que dije antes, pero recuerda que es solo una sugerencia. Hizo una pausa por un momento, interiormente impresionado por las expresiones casi ilegibles que tenía el trío Aime. Ve a Konoha. 3 simples palabras rompieron su control y la habitación se inundó con intenciones asesinas. Mientras Conan miraba entre sus compañeros de equipo con preocupación y Nagato parecía afligido, Yaiko se irritó. ¿Qué? Dije, ve a Konoha, reiteró Obito lentamente, como si le hablara a un niño tonto. Tal vez había aprendido algunos gestos de su compañero de equipo. ¿Y por qué deberíamos? ¿Por qué deberíamos ir a Konoha? Nagato susurró, su voz luchando por mantenerse estable. El anterior estallido de intención asesina de Yaiko fue refrenado rápidamente, pero su presencia todavía se sentía debajo de la superficie. Mencionaste que, estoy relacionado con alguien querido para ti. Al decirnos que vayamos a Konoha, estás insinuando que dicha persona vive en Konoha. En la escasa luz de la cueva, Obito vio algo parecido a la furia y el dolor en el rostro del chico. ¿Qué te hace estar tan seguro de que no los atacaríamos, ahora que revelaste tus lealtades? Conan se volvió bruscamente hacia su amiga. Nagato, buscar la paz sin oposición es un esfuerzo valiente. No creo que aquellos que buscan la paz se den la vuelta e inciten la maldición del odio al masacrar a los seres queridos de alguien que intenta ayudar, afirmó Obito sin inflexión. Sintió una pequeña punzada de culpa por los estremecimientos que le provocaron sus palabras acusadoras, pero Nagato se lo había buscado. No era un santo, y la breve culpa se disipó rápidamente. Volvió a hablar, con un tono un poco más suave, Jiraiya de Sanin está ahí. Fue tu maestro en un momento, ¿no es así? Después de un momento de deliberación, Nagato asintió. Entonces no veo ningún problema. El hombre todavía tiene mucho que estaría dispuesto a impartirles a ustedes tres, mucho que aún podrían aprender. Necesitamos quedarnos en Ame para cambiarlo. Yaiko ladró de repente, con las manos en puños a los costados. 2 pares de ojos se volvieron hacia él en estado de shock, y el ojo solitario de Obito se entrecerró en su forma ligeramente temblorosa. No somos solo niños ignorantes. El hecho de que querer cambiar el mundo parezca una tontería no significa que lo sea. Sabemos que tenemos que empezar de a poco. Hizo un gesto detrás de Obito, indicando el mundo fuera de la cueva. Necesitamos cambiar nuestro hogar antes de que podamos hacer cualquier otra cosa, y ni siquiera podemos hacer eso si estamos refugiados en algún país extranjero. Obito observó cómo Conan y Nagato se acercaban silenciosamente a Yaiko durante su exhibición apasionada, mostrando sin palabras que estaban de acuerdo con él y que seguirían a su líder de facto hasta los confines de la tierra. El Uchiha los miró a los tres por un momento, antes de encogerse fácilmente de hombros. ¿Sabes? Dije que era solo una simple sugerencia. Su respuesta frívola los dejó con los ojos muy abiertos, y Yaiko se dio la vuelta con un rubor avergonzado. Claramente escuchó al niño murmurar las palabras. Solo estaba diciendo lo que pensaba. Obito negó con la cabeza, metiéndose la mano en la manga para sacar el pergamino que sabía que estaba allí. Lo arrojó sin contemplaciones a sus pies, y retrocedieron poco a poco con cautelosa sospecha. Usando una solución que es 2 partes de agua, 3 partes de tinta y 1 parte de su sangre, cada uno de ustedes firme sus nombres en los lugares especificados dentro del pergamino. Obito repitió las palabras que Minato y Kushina le habían recitado después de haber completado el sello solicitado. Todavía estaba agradecido con la pareja por esto, ya que era un mecanismo de seguridad simple y fácil que él mismo no podría haber ideado por su cuenta. Cuando llegue el momento en que uno o más de ustedes estén en problemas, digamos, uno de ustedes es tomado como rehén, active este sello.
Una vez que lo haya hecho, siga el rastro y encontrará un lugar donde puede quedarse mientras se recupera. Se giró hacia Nagato, quien había recogido el pergamino y lo estaba inspeccionando con una mirada escrutadora. Ante la atención repentina, el pelirrojo se levantó para mirar a Obito. Solo necesitas decir que eres un Uzumaki y que entrenaste con Jiraiya. Se volvió hacia el trío como un todo, su único ojo brillando con acero duro. ¿Estamos claros? Nuevamente, intercambiaron miradas sin palabras, antes de llegar a su decisión. Como uno solo, el trío Ame se volvió hacia él y asintió. Obito suspiró mientras se relajaba, liberando la tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. Está bien. Eso es todo, entonces, espero que ustedes tres permanezcan a salvo en sus esfuerzos. Se dio la vuelta, planeando salir de la cueva antes de detenerse en la boca. Él giró a medias la cabeza hacia ellos. Protege tus ojos y a tus amigos, Nagato. Tus intenciones son valientes, pero hay quienes son más fuertes que tú, que buscarían tus ojos para propósitos que no están a la altura de tu propio sueño. Hizo una pausa por un momento antes de sacudir la cabeza. La idea de paz viene en todas las formas. No te dejes engañar por otros que intentan influir en ti, ni siquiera tu propio dolor. Su pieza dijo, se disipó en un estallido sin nubes. Fugaku se quedó mirando la primera línea del pergamino con una mirada fría y gélida. Uchiha Obito está muerto. Apretó los puños, arrugando los bordes de la misiva mientras una mirada oscura cruzaba su rostro. Rápidamente escaneó el resto del contenido del informe e inmediatamente, su mente se llenó de sospechas e ira. ¿Era posible que alguien hubiera creído conveniente eliminar al niño? ¿Habían sido los ancianos? Danz. Pero obligó a su cuerpo y mente a relajarse antes de romper el papel en dos. La misión era solo un rango B, elevado a un rango S debido a la gran cantidad de enemigos de nivel Chunin, por lo que sintió que era lógico mantener cierta sospecha por el extraño suceso. Por supuesto, situaciones desafortunadas como esta ocurrieron, sin embargo, fueron extremadamente raras. Fugaku no había tenido la intención de encariñarse con la oveja negra, y se sorprendió por su repentina pérdida de compostura por el chico. Por la idea de que el chico estaba muerto. Todavía encontraba el pensamiento difícil de comprender, particularmente debido al nivel de habilidad que había mostrado en el último medio año. El jefe del clan casi temía por su amigo. Sabía cuánto había sufrido Minato recientemente debido a las crecientes sospechas y preocupaciones sobre Obito, lo había visto con sus propios ojos. Y saber que ahora estaba muerto, en la primera misión donde la célula de 3 hombres y el pasado sensei actuarían por separado, era muy probable que fuera un poderoso golpe para el estado mental y emocional del rubio. Y, sin embargo, Fugaku aún no podía quitarse de encima la extraña incredulidad que sentía. Era irracional, lo sabía, pero algo dentro de él le decía que era igualmente irracional creer que Obito estaba muerto. Porque había visto la fuerza interior del niño a través de la oscuridad palpable, el poder oculto y crudo en todos los sentidos de la palabra. Pero, por supuesto, Obito también era un alma compasiva que protegía celosamente a sus seres queridos. Quizás eso, en sí mismo, fue la causa de su caída, una idea que era algo más fácil de creer y aceptar. La puerta detrás de Fugaku se abrió silenciosamente, la única señal de acción fue el cambio repentino en el aire a su alrededor. Otou-sama, saludó Itachi, caminando para sentarse junto al líder del clan. Fugaku miró brevemente al joven para asentir a modo de saludo antes de volverse hacia la misiva, con las manos rígidas. Itachi. Fuera de su vista, el ceño de Itachi se arrugó. ¿Qué sucedió? El chico siempre fue demasiado perspicaz para su propio bien, notó Fugaku en voz baja. Respiró brevemente por la nariz en un esfuerzo por recuperar la compostura, cerrando los ojos mientras sacaba los restos de inquietud de su conciencia. Colocó el pergamino en la esquina más alejada de su escritorio, lejos de su hijo. No es nada de lo que debas estar al tanto, Itachi. ¿Qué necesitabas? ¿Ha regresado Obito Nissan de su misión? El chico cuestionó simplemente, tan simple y fácilmente que Fugaku se tensó una vez más. Itachi, el chico brillante, inteligente y condenadamente astuto que era, se dio cuenta de esto. Obito Nissan dijo que regresaría pronto, susurró, con un creciente horror traicionado en su tono inestable mientras miraba la misiva que su padre había colocado más lejos de sus ojos. ¿La carta tiene que ver con la razón por la que Obito Nissan no ha regresado con su equipo? Fugaku se giró bruscamente hacia su hijo y miró fijamente al niño. Podía ver real preocupación, y una clara preocupación por el niño mayor en los ojos generalmente controlados y tranquilos de su hijo.
Fugaku siempre se había mantenido a cierta distancia de su hijo, al mismo tiempo orgulloso, asombrado y temeroso de las prodigiosas tendencias del niño, pero en momentos como este recordó que su hijo no era solo la futura máquina de matar de los voluntad del clan. Y nunca lo sería, si Fugaku tuviera algo que decir. El jefe del clan se levantó abruptamente, con los ojos entrecerrados. Voy a hablar con el Hokage. Por el rabillo del ojo, vio a Itachi encerrarse en sí mismo. ¿Cómo no había visto esto antes? ¿Realmente había estado tan distante de su hijo, a pesar de sus esfuerzos por asegurarse de que el niño recibiera solo lo mejor? Y rápidamente añadió a su declaración. Puedes acompañarme si lo deseas. Salió de su oficina, ignorante ante los ojos muy abiertos de su hijo. Después de un momento, Itachi asintió para sí mismo y se puso de pie para seguirlo, con pasos pequeños pero decididos. Minato deambuló por las calles de Konoha, repasando lo que Obito le había revelado hasta el momento. Primero estuvo el enfrentamiento inicial donde se enteró del desplazamiento de Obito a través del tiempo. Y luego, más recientemente, la pequeña historia que Obito le había contado al equipo. Hablando con franqueza, Minato se inclinaba a creer que el tonto del que hablaba Obito con tanta animosidad y repugnancia absoluta era el propio Obito, pero, ¿era cierto? La historia en sí no tenía suficientes pistas para validar este pensamiento, incluso si el colapso pasado de Obito durante su confrontación había indicado que, sí, Obito se culpaba a sí mismo por lo que había cometido en el futuro pasado. Al menos, aunque estaba inclinado a creerlo, eso no significaba necesariamente que quisiera hacerlo. La cantidad de odio que Obito parecía tener por el tonto era espantosa, incluso más si uno suponía que estaba pensando de sí mismo. ¿Y el otro? ¿Quién era el chico? ¿Quién era el chico que, en contraste con el tonto, Obito hablaba con tanta reverencia? No podía ser Kakashi, ya que tenían la misma edad. Quizás Itachi. No, porque los padres de Itachi todavía estaban vivos, y bien Minato sabía esto a ciencia cierta. Minato negó con la cabeza, dándose cuenta de que estaba divagando. La razón de este hilo de pensamiento que había persistido después de su regreso no era simplemente hacer una hipótesis, sino encontrar una razón dentro de su suposición, esperanza, de que Obito todavía estaba vivo. Los ojos de la rubia se entrecerraron. Anteriormente había estado demasiado comprometido emocionalmente, absorto en sus propios pensamientos y dolor por la probable pérdida de uno de sus alumnos. Pero ahora que lo pensaba, con la cabeza más clara, si Obito estaba vivo, ¿por qué no había regresado con ellos? La única razón por la que Minato podría pensar lógicamente en la posibilidad de que Obito esté vivo pero no regrese voluntariamente sería si el chico tuviera otra agenda, una relacionada con su conocimiento futuro. Pero, ¿por qué no les informaría a ellos, o al menos a Minato, de esto, para que su muerte no se hiciera pública a su regreso? ¿Para que pudiera tener ayuda en su empeño? Seguramente ya sabía que no lo arrastrarían de regreso a Konoha para un interrogatorio, a menos que la idea fuera particularmente perjudicial o fuera en contra de Konoha. Una idea que Minato consideró brevemente, antes de rechazar el pensamiento con vehemente disgusto, reprendiéndose internamente por considerar la idea. Obito había demostrado que valoraba a Konoha y a los más cercanos a él. No tenía motivos para buscar un final nefasto para el pueblo, y Minato lo creía firmemente. Sin embargo, eso todavía no respondía por qué, y la falta de una razón real hizo que el corazón de Junin se hundiera más con cada segundo. Sin una razón, significaba que probablemente Obito no había escapado. Significaba que Obito estaba debajo de todos los escombros que habían dejado en Kusa. Significaba que Obito estaba muerto. Porque ¿por qué Obito no habría regresado con ellos? Les había contado su historia y claramente se estaba abriendo. Él era, los pasos de Minato se detuvieron. No. Minato, durante el recuento de Obito, sintió un presentimiento, uno que había descartado como resultado del tono de la historia. Pero eso no fue todo. Y la idea de que Obito les dijo la verdad porque finalmente se sentía más cómodo con ellos, si bien eso podría haber sido cierto, era demasiado sombrío para ser realmente eso. Era más como si estuviera transmitiendo la historia de su vida. Sí, las posibilidades de que Obito estuviera vivo eran escasas y debería haber regresado con ellos después de la misión. Lo habría hecho, si no hubiera ocurrido algo en el futuro, lo cual debe haber ocurrido. Minato había visto la forma en que Obito estaba reaccionando a lo largo de la misión. Él estaba esperando algo. Pero no les había dicho nada a ninguno de ellos, a pesar de sus claros indicadores sobre algo. Pero no tenía motivos para ocultárselo a ellos, no cuando podían ayudarlo.
A no ser que, Minato se enderezó alarmado, con los ojos muy abiertos por el horror. Por supuesto. Se alineaba con la historia de Obito, el puro odio que tenía al hablar del tonto, si las suposiciones de Minato eran correctas. Obito era un ferviente protector de sus seres queridos, y aunque había demostrado ser bastante denso en algunos casos, era del tipo que se preocupaba por el bienestar, tanto físico como mental, de aquellos a quienes cuidaba cuando estaba al tanto de los cambios. Obito no se arriesgaría a que su equipo lo ayudara si lo que fuera que tuviera que enfrentar fuera particularmente peligroso, quizás relacionado con el demonio o el ancestro del que había hablado en su historia. No los traería si se fuera con la intención de no volver jamás. Fue con humor irónico que Minato notó que una de sus primeras suposiciones durante el comienzo del desplazamiento de Obito resultó ser parcialmente correcta. Después de todo, Obito era, en cierto sentido, suicida. Tendría mucho sentido que Obito simule su muerte y persiga un objetivo, quizás el origen de todo el dolor en el futuro, si dicho objetivo involucrara su propia muerte. No era del tipo que involucraba a sus seres queridos en una empresa tan peligrosa, y tenía sentido. Finalmente, las cosas comenzaban a tener sentido, que eligiera este curso de acción. Pero Minato aún tenía tiempo. Dudaba que la misión autoimpuesta de Obito pudiera completarse tan rápido, especialmente si involucraba a alguien que era la raíz de la oscuridad del futuro, y el equipo 7 había viajado de regreso a Konoha dentro de un día, debido al propio nerviosismo de Minato, la propia voluntad de Kakashi de ir a casa y llorar en silencio, y el propio incentivo de Rin para sumergirse de cabeza en el trabajo para olvidar. Si se apuraba, entonces tal vez, su mente estaba decidida. Volvería con Obito. Pero primero, necesitaba la aprobación del Hokage para enviar al equipo 7 de regreso al campo. Sin pensarlo un momento más, Minato Hiraisin se acercó al sello que sabía que estaba colocado cómodamente en la puerta de la oficina del Hokage. Esperaba encontrar al Hokage solo detrás de montañas de papeleo, por lo que estaba comprensiblemente sorprendido de encontrar a su amigo y al hijo de dicho amigo allí también. Ah. Comenzó inteligentemente, sus ojos moviéndose rápidamente entre Fugaku y el Hokage antes de finalmente recuperarse. Hizo una breve reverencia a la altura de la cintura, recuperando la compostura. Me disculpo, Hokage-sama, Fugaku. Pero tengo una solicitud urgente, y el tiempo es esencial. Miró a los ojos de Fugaku, quien solo se tomó un momento para observar los ojos suplicantes y aterrorizados del rubio antes de asentir, para su alivio. Entiendo. Me veré fuera. Fugaku-san, interrumpió el Hokage antes de que el hombre pudiera irse. También puedes quedarte. Ante la mirada inquisitiva de Minato, envió una mirada tranquilizadora al rubio antes de volverse hacia el líder Uchiha. Estoy seguro de que lo que Minato-kun tiene para hablar se relaciona con el tema que acabamos de discutir. Tal vez, siendo el jefe del clan Uchiha, deberías tener un nivel de jurisdicción en esto también. Minato frunció el ceño al notar el cuerpo tenso de Fugaku. Fugaku solo asintió brevemente. Entiendo. El Sandaime se giró hacia Minato, quien seguía cuestionando en silencio cuán involucrado estaba su amigo. El tiempo es esencial, habías dicho. Habla. Era todo el permiso que necesitaba. Sospecho que Uchiha Obito todavía está vivo. 3 pares de ojos se abrieron como platos mientras miraban a Minato. ¿Qué? No tengo pruebas sólidas, dijo Minato apresuradamente, pero deseo volver y verificar. Por lo menos, creo que mi equipo y yo deberíamos poder recuperar el cuerpo. Hiruzen se quedó en silencio por un momento mientras tomaba una bocanada de su pipa. No suena como si estuviera convencido de que es simplemente un cuerpo sin vida por el que regresaría, aunque parece reconocer la posibilidad. Minato sostuvo la mirada del Hokage. No lo sé, y sí, soy muy consciente de la posibilidad. El Sandaime miró a Fugaku, cuya expresión aún era una máscara de piedra. No puedes regresar, Minato. Minato se congeló, sin esperar una negativa e inmediata preguntas y consultas sobre sus razones, pero esto no. No veo por qué no, afirmó con calma forzada, entrecerrando los ojos. Los ojos suaves y marchitos se agudizaron de inmediato, y una breve llamarada de chakra recorrió la habitación. Los 3 parados frente al Hokage se enderezaron. ¿No ves por qué, Minato? Tal vez porque todavía hay una guerra en curso, y aunque habías reducido considerablemente las fuerzas de Iwa, el hecho es que todavía hay tropas por ahí, de Konoha y otras naciones, matando, muriendo. Luchando por sobrevivir. La guerra no es un asunto insignificante que pueda pasarse por alto ante tal solicitud. Después de otro momento de mirar a sus hombres, Hiruzen se relajó en su asiento con un suspiro.
El Tsuchikage aún tiene que llamar a un alto el fuego, y no tengo la intención de enviarte a ti y a tu equipo de regreso para la simple recuperación de un cuerpo. Por favor, entiende esto. Obito sacrificó su vida para salvar a sus dos compañeros de equipo, entonó Minato peligrosamente, pero con moderación demostrando que conocía la yuxtaposición de su propio rango frente al del Hokage, heredero o no. Y como dije, es posible que aún esté vivo. Dijiste que no estabas seguro, lo que no ayuda a tu caso. Uchiha Obito murió en acción, y se le dará el debido respeto por el acto de proteger a sus compañeros de equipo. Su nombre será grabado en la piedra conmemorativa. Otros que eso, con el debido respeto, Hokage-sama, afirmó en voz baja, sus ojos brillando con determinación. No voy a dar marcha atrás en esto. Hiruzen miró impasible al rubio, entrecerrando los ojos mientras dejaba la pipa a un lado. Como Hokage, uno necesita saber cuándo priorizar. Uno necesita saber los aspectos positivos y negativos de tomar decisiones ejecutivas, las ganancias, las pérdidas. Centrarse con tanta vehemencia en algo que es una causa personal no es una actitud adecuada. Un Hokage. Minato sonrió sombríamente, ignorando la llamarada de decepción que sintió por las palabras del hombre mayor. Si bien sostenían su verdad, eran palabras que había esperado de un hombre como Danz, no del supuestamente comprensivo y marchito Sandaime. En ese caso, rechazó el sombrero. Sintió las miradas sorprendidas e incrédulas, pero su propia mirada permaneció fija en el semblante ilegible del Hokage. Si ser Hokage significa abandonar a mis camaradas, mis alumnos que he criado desde que eran genin, bueno, no lo necesito. Porque cuando sea posible, haré todo lo posible antes de renunciar a uno solo de mis camaradas. Estoy junto a Minato. Azul sobresaltado se volvió hacia Fugaku, quien frunció el ceño ante el Hokage. Si existe la más mínima posibilidad de que Obito esté vivo, deseo tomarla. Presentaré la misión y su equipo la tomará. Los ojos de Minato se abrieron aún más. Fugaku, ese chico ha hecho más por mí y por el Uchiha de lo que probablemente se da cuenta, y no nos han dado la oportunidad de pagarle, afirmó con calma. Esto es lo mínimo que yo, como jefe del clan Uchiha, puedo hacer. Minato no pudo evitar la pequeña sonrisa que se formó en su rostro ante la muestra de respeto y apoyo que mostraba su amigo. Estaba bastante contento de que Obito hubiera obtenido tal apoyo, ya que era algo que necesitaría. ¿Y si no es posible? Cuestionó Hiruzen, con la mirada fija en Minato, quien se volvió bruscamente hacia el Hokage. Dijiste que, cuando sea posible, harías todo lo posible antes de rendirte. Así que repito. Si no es posible, ¿qué harías entonces? Los ojos de Minato se abrieron momentáneamente antes de educar su expresión, grave determinación escrita claramente. Entonces lo haré posible. Cuando Hiruzen abrió la boca para responder, continuó sin arrepentirse, repitiendo las palabras del Sandaime. Daré mi vida para proteger a este pueblo y a mis seres queridos, incluso cuando mi vida por sí sola no pese la cantidad del pueblo. Mientras viva, viviré por la voluntad de fuego, y no me rendiré. Hasta que toda esperanza se pierda en mis ojos. En mis ojos, había afirmado. Era una declaración silenciosa que aludía al hecho de que nunca perdería la esperanza, e incluso si todos los que lo rodeaban lo hicieran, solo él nunca flaquearía hasta lograr el resultado deseado. Un tenso silencio cayó en la habitación mientras Hokage y su sucesor luchaban en silencio. El peso de lo que Minato había dicho y hecho flotaba pesadamente en el aire, pero no podía darse el lujo de rendirse tal como estaba. Había dicho en serio todo lo que dijo, y no era del tipo que se da por vencido. Los que cuidaba. Ya veo. De repente, el Hokage esbozó una sonrisa, dispersando instantáneamente la pesada atmósfera. Entonces, honestamente, no puedo pensar en un sucesor más apropiado que tú, Minato. Sé que tienes una buena cabeza sobre tus hombros, y estoy de acuerdo con tu línea de pensamiento. Mientras persista la esperanza, todavía hay una posibilidad. Y mientras exista la oportunidad, no debemos renunciar a nuestros camaradas. Un poco ingenuo, tal vez, pero una buena mentalidad, no obstante. Minato parpadeó como un búho, la determinación anterior fue reemplazada por confusión. ¿Qué? Supongo que todavía lo tengo en mí, comentó el Hokage divertido, girándose hacia una monstruosa pila situada a su izquierda para revisar los papeles. Retiró un documento oficial y agarró su sello Hokage para sellarlo. Incluso si fuiste casi anunciado como mi sucesor oficial, todavía me gusta asegurarme de mis elecciones de vez en cuando corresponda. Una prueba, aquí y allá, para asegurarme de que no estoy cometiendo un error. Deslizó el pergamino hacia Minato con una sonrisa, ignorando el grito del rubio, ¿una prueba?
Hiruzen agitó su mano, ignorando la pregunta. Es una vieja práctica. Como Hokage, solo pasamos el sombrero una vez, así que tenemos que asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta. Ahora, miró intencionadamente al papel que aún estaba sobre su escritorio. Si tú pudieras. Parpadeando de su aturdimiento momentáneo, Minato recogió con cautela el papel ofrecido y hojeó el contenido que contenía. Tú y el equipo 7 recuperarán a Uchiha Obito. Minato miró fijamente el pergamino, el documento especializado generalmente reservado para situaciones en las que la comunicación entre el pueblo y el que emitió la misión no podía tener lugar. Era el tipo de misión emitida que autorizaba sus acciones sin ninguna orden preestablecida por parte del Hokage. En cierto modo, lo que dijo y ordenó Minato durante la misión tenía el peso de las palabras del Hokage. Hokage-sama, afirmó en voz baja, mirando la firma personalizada de Sandaime al final. Esto es, una misión mía, sí, respondió el anciano Hokage amablemente con diversión. Fugaku se volvió hacia el hombre con el ceño fruncido. Hokage-sama, dije que yo, es innecesario, Fugaku-san, Hiruzen se despidió fácilmente. Sus ojos se agudizaron después de un momento de contemplación. Más bien, creo que hay algo más que podrías hacer por ellos. Fugaku miró fijamente al Hokage por un momento antes de asentir en reconocimiento. Se entendió la demanda tácita. El marchito Hokage se volvió hacia Minato. En cuanto a ti, Minato. Solo tengo una cosa que decir. La rubia a la que se dirigió se enderezó de inmediato cuando el tono del Hokage bajó. No falles. Minato asintió y respondió con sencillez, pero sinceramente. No lo haré. Sin otra palabra, hizo un gesto para que se fuera, pero se detuvo cuando una pequeña mano agarró la pernera de su pantalón. Namikaze-san. El rubio miró con curiosidad a Uchiha Itachi, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. La cabeza del chico estaba inclinada, sus ojos ocultos. Sí, Itachi-kun. Minato notó por el rabillo del ojo que el Hokage ya había vuelto a su papeleo, y Fugaku tenía una expresión levemente contrariada en su rostro. Aparte de eso, sin embargo, y el hombre no dijo nada. Itachi miró hacia arriba y Minato se sorprendió un poco por la fuerza detrás de sus ojos de onix. Por favor, trae a Obito-Nissan a casa. Minato miró fijamente al chico. Podía ver el fuego de la determinación ardiendo dentro de esos ojos, más fuerte de lo que hubiera esperado en un chico de su edad. Se dio cuenta de repente de que este no era un chico manso, callado y manipulado como él y Fugaku una vez se habían preocupado de que se convirtiera, en el pasado. Sus ojos contenían la verdad, lo que realmente sentía. Si tuviera el poder para hacerlo, recuperaría a Obito él mismo, pero tal como estaba, no podía. Así que le estaba confiando a Minato la tarea. Fue casi sorprendente cómo Minato había descartado esencialmente la presencia de Itachi durante la breve reunión, aunque solo fuera porque el chico nunca había mostrado nada más allá de lo que era típico de los niños genios. Realmente demostró que los niños serían los más peligrosos debido a su apariencia modesta. Minato se rascó la nuca antes de alborotar el cabello de Itachi, para claro descontento del chico. Cuando Itachi volvió a mirar hacia arriba, el rubio ofreció una sonrisa llena de convicción y promesa. Me aseguraré de hacerlo, afirmó en voz baja. Traeré a Obito de vuelta.